¡Ay! Ya no hay escapatoria, Sonia. De esta no hay quien nos libre, Paco. ¡Ay, ¿dónde está Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaira. Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido. Alcalá día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro. Y de 5 a 8 de la tarde. ¿Quieto? Aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio123455.com. Con Alcalá día a día, disfruta de la vida. Saborea cada día. La 1:04 de la tarde, aquí en Radio Guadaira, continuamos ofreciéndote toda la información de aquello que se va a celebrar en Alcalá de Guadaira. Ya sabes que tenemos una agenda a tope de actividades. Ahora que llega la Navidad, pues muchísimos espectáculos, talleres infantiles, zambombas y, como no, certámenes de villancicos, pero también tenemos un compromiso con nuestra sociedad y con nuestra historia, concretamente con la memoria histórica y democrática, que nos trae una noticia para el día de hoy. Esta tarde, viernes 2 de diciembre a las 6 de la tarde, en el Centro Cívico del Distrito Norte se va a celebrar una conferencia a cargo de don Manuel Fernández Gamero. Él es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Y se trata de una conferencia al hilo de los 500 años de la muerte de Antonio de Nebrija. También está con nosotros el presidente de la Asociación en Pro de la Cultura y la Memoria Histórica y Democrática Siglo XXI de Alcalá de Guadaira, Antonio Díaz Arteros. A ambos le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de esta conferencia, pero para ponernos en situación, Manuel, ¿quién fue precisamente Antonio de Nebrija? Pues fue un humanista del finales del siglo XV y principios del XVI. Nació en Lebrija en 1444 y muere precisamente en 1522, de ahí la celebración de este quinto centenario de su fallecimiento. Uh-huh. La importancia de este humanista fue trascendental para nuestra lengua española, dado que él fue el primer investigador que elabora toda la normativa de la gramática española, de la ortografía, del vocabulario, hace avanzar muchísimo la consolidación de nuestra lengua. Uh-huh. Es el padre de la gramática española, uno de los grandes lingüistas y humanistas considerados en nuestro país, pero además también reconocido aquí en Alcalá de Guadaira pues por una plaquita honorífica que se ha colocado recientemente, sí, junto a la Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara. Un sitio muy bonito que me he elegido. Por supuesto, además. Muy cerquita de la biblioteca, bordeado por el Guadaira y parte del anillo cultural, ¿verdad? Sí, de Alcalá de Guadaira. ¿Cómo ha estado Alcalá de Guadaira vinculado a Nebrija, Manuel? Bueno, no ha habido el reconocimiento a Nebrija, se está produciendo ahora. Ha habido determinadas ciudades, por ejemplo Lebrija, que evidentemente al haber nacido este investigador, este humanista en esa localidad, de siempre han tenido la denominación y la valoración del personaje. Lo que pasa es que se están rescatando a determinados personajes que nos tendrían que unir a todos, en lugar de separarnos. Entonces, es un personaje que realiza una labor inmensa hace 5 siglos, pero que la trascendencia de lo que hizo recorre toda nuestra historia y va a continuar, porque la proyección de su trabajo hizo que nuestra lengua en el mundo también se consolidara, y el hecho de que hoy día tengamos tantos millones de hablantes en español, en parte se debe a esa estructura que él imprimió a nuestra lengua en su momento. Y qué importante, usted como
filólogo precisamente, ¿qué importancia tiene la lengua para una sociedad, no? Sí, es importantísimo, pero claro, lo vemos bajo muchos puntos de vista. Uno es el cultural. Nuestra lengua es una potencia cultural en el mundo. Tenemos importantísimos escritores que se leen en todas las lenguas. Pero además, a nivel comercial, cuando tú dices que tienes que vender a 1.500 millones de chinos, pero es que somos 600 millones de los hablantes, bueno, 500 nativos o casi 500 y 100 millones de hablantes que han aprendido español. Bueno, 600 millones de hablantes en el mundo tiene mucha fuerza para los mercaderes, digo yo, los mercaderes y los mercados. Es importantísimo. Por supuesto, además a través de una lengua se transmite también la historia y las tradiciones también de un pueblo, ¿verdad? Sí. Porque está en ese vocabulario y en eso que no se olvida, precisamente las raíces de toda una cultura y de todo un pueblo. Bueno, ¿qué importancia, Antonio, tiene este señor Nebrija para la memoria histórica y democrática de nuestro país? Bueno, pues la cultura es la que nos hace crecer como personas, la lengua es la que nos hace que podamos comunicarnos, expresar nuestros sentimientos, recibir experiencias y todo lo que es ser cada día mejores y más serios, más constantes en nuestra vida. Para nosotros como asociación es fundamental de potenciar la cultura. Esto nos parece un acto que no podíamos dejarlo, sobre todo porque es una excusa, entre comillas, para ver la importancia que tiene elevar nuestro nivel cultural. Y es esta asociación en pro de la cultura y la memoria histórica y democrática siglo XXI de Alcalá de Guadaira quien ha propiciado y promovido esta conferencia, ¿no? Efectivamente, entra dentro de nuestra línea de actividades y demás. Aprovecho esta ocasión para invitar a todo aquel que quiera acompañarnos, no solamente en el acto de esta tarde, que va a ser un acto muy interesante, sino además en el devenir de la asociación. Bueno, pues esta tarde tenemos una cita. Contarnos un poquito, en el centro del Distrito Norte tenemos la cita con esta conferencia. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para poder ir? Pues nada, presentarse allá a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Nosotros pensamos que puede haber una gran afluencia de gente, pero siempre mientras más seamos, mucho mejor. Y lo importante, ya digo, lo importante es ir con la mente abierta, porque van a recibir un soplo de cultura bastante importante. Manuel, ¿qué le dirías a todas esas personas que están deseando, por supuesto, de conocer más sobre Nebrija? ¿Qué es lo que van a encontrar con esta conferencia? Pues un personaje interesantísimo. No solo por la investigación que realizó, sino porque en su vida él fue un defensor de la libertad de pensamiento. Lo trasladó a la enseñanza. Se enfrentó con los poderes establecidos que lo persiguieron en cierta medida, pero tuvo suerte de que hubo determinados mecenas influyentes que lo protegieron. Probablemente hubiera sido su trayectoria, hubiera sido otra si no hubiera contado con esas personas que creían en él. Pero muchos datos de su vida son muy interesantes, porque un niño nacido en un pueblecito pequeño de padres campesinos, un propietario pero campesino, que llegue a ocupar los puestos más altos del mundo filológico en España y en el mundo, pues creemos, es importantísimo que lo valoremos, que lo conozcamos y que lo difundamos como un andaluz muy importante. Reconocemos a muchísimos otros andaluces con muchos valores inferiores a él. Así que es el momento, aunque sea tardíamente, de ponerlo en valor. El andaluz es importante porque tenemos gente muy importante que lo han defendido. Pues sin duda, Antonio de Nebrija, una figura clave en el desarrollo del humanismo español. Murió el mismo año en el que se culminaba la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer pues parte de la historia en la que vivían
este andaluz, humanista, propulsor de la lengua castellana y sobre todo también del andaluz por todo el mundo, y que ahora, 500 años después de su fallecimiento, pues le vamos a rendir este especial homenaje aquí en Alcalá de Guadaira con esta conferencia. A las 6 de la tarde tenéis una cita en el Distrito Norte, en el Centro Polivalente del Distrito Norte, en la calle Ramón J. Sender sin número. La conferencia a cargo de don Manuel Fernández Gamero, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y investigador de esta figura. Llega con una conferencia llamada Introducción al arte de Nebrija, 5 siglos de un legado universal. Antonio de Nebrija, 500 años. Gracias, Manuel, Vosotros. gracias, Antonio. Gracias. Y ya sabéis que es totalmente gratuita, que podéis asistir sin ningún tipo de problema. Son las 1:14 de la tarde. Seguimos aquí en Radio Guadaira. Recordarte también que esta conferencia está organizada por la Asociación en Pro de la Cultura y la Memoria Histórica y Democrática siglo XXI de Alcalá de Guadaira. Así que también podéis asistir y conocer un poquito más sobre el trabajo que están realizando estos alcalareños y alcalareñas para no olvidar nuestra historia, pero sobre todo también para ayudar a las familias de aquellas personas que aún no han encontrado a sus familiares desaparecidos a causa de la dictadura franquista. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.